Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy cordial del siervo de Jesucristo, Luis Eduardo López. Bendiciones de lo alto. Sigamos con el estudio de la palabra y con esta secuencia que traemos del profeta Isaías, hoy en el capítulo 35. Capítulo 35 del libro del profeta Isaías, en un tema que he titulado Se avecina una gran alegría para el pueblo de Dios. Se avecina una gran alegría para el pueblo de Dios. Dice el versículo 1, desde el versículo 1, 35, 1, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Vamos a ir paso a paso y empezamos con estos versículos. Se alegrarán el desierto y la soledad. Miremos el contexto y repasamos un poquito acerca de lo que estamos viendo, el contexto de lo que estaba viviendo el pueblo de Judá para aquella época en la que empezó el profeta Isaías a fungir como profeta, a ejercer como profeta, que fue aproximadamente años 750, 740, antes de nuestro Señor Jesucristo, hasta el 680, bajo los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Época, como todas, época de grandes dificultades, pero las dificultades no las manda Dios porque sí. El libro de Lamentaciones dice en el capítulo 3 que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios es un Dios de misericordia. Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, sino sencillamente el hombre, a través de su actitud, es el que llama la dificultad. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias,
nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor no aflige voluntariamente al mundo, a la humanidad. Hemos visto que a causa del pecado, si tú siembras papas, vas a cosechar papas, no vas a cosechar yuca, absolutamente, lo sabe cualquiera. Y si se siembra odio, ¿qué se va a cosechar? Si siembras irrespeto, siembras indelicadeza. Por eso dice el apóstol Pablo que en los postreros días los hombres estarán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso es el llamado del apóstol San Pablo y en todas las Sagradas Escrituras que vengamos en arrepentimiento. Dios mandó profetas ante tanta perversión, ante tanta perversidad. Ellos estaban para esta época siendo oprimidos por el rey de Asiria. Vemos los imperios globales de los que nos habla la Biblia. En Apocalipsis capítulo 17 nos habla de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas, después lo veremos con detenimiento, ahora lo menciono de paso. Dice: ven, te enseño el misterio de la mujer que tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 montes y esos 7 montes son 7 reyes. Algunos dicen que es Roma porque Roma está asentada sobre 7 colinas, pero no es así. Los 7 montes son 7 reyes y dice: 5 han caído, uno es y el otro no ha venido y vendrá por poco tiempo. Los que habían caído eran imperios, reinos que habían dominado el mundo conocido y eran desde el principio Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Cuando se escribía el libro de Apocalipsis, estos 5 habían caído. 5 han caído: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Y uno estaba vigente. Roma era el imperio que estaba vigente cuando fue escrito el libro, y uno vendrá por un poco de tiempo. Entonces, en estos tiempos, en el tiempo del profeta Isaías, el imperio que dominaba era el imperio asirio. El reino del norte había sido capturado en el año 720 por el rey Salmanasar II. Lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 24 y siguientes. Después de que se capturó el reino del norte llamado Israel, les quedó la vía libre para capturar el reino del sur, que se llamaba Judá, pero ahí estaba en ejercicio de las funciones ya no Salmanasar, sino un rey perverso y saqueador, como vimos al estudiar el capítulo 33, llamado Sennacherib. Y había opresión, había hambre, había temor, había pánico, había miedo. En todos los tiempos esto ha existido en la humanidad. Hoy día, contextualizando, en este momento todavía no se ha montado el último imperio que ya viene, pero está organizando para empezar a ejercer y a entrar en gobierno el nuevo orden mundial. Y por ahora viene la élite mundial oprimiendo, trayendo la humanidad en esclavitud, en hambre, en miseria, generando una pandemia como esta, encerrando a la gente en las casas, como lo vimos en el capítulo 24, versículo 10, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Allá ocurrió, allá fueron oprimidos, allá hubo temor, aquí ocurre, aquí hay temor. Entonces, el pueblo anhelaba una palabra de esperanza, de alegría, de aliento. Vimos después de todos estos, en estos capítulos, uno a uno que los vamos mirando, que el rey buscaba ayuda en el hombre, en la fuerza, en ejércitos, en poderío militar, en poderío político, en poderío económico, y era una necedad, y esto traía más castigo y traía más dolor, porque traía la opresión. Hay que buscar el refugio
y el socorro, la ayuda en nuestro Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces el pueblo oprimido, vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 34, que la ira de Dios se había encendido y ya no toleraría más. El tiempo de la gracia, mis amados, se terminará. Habrá un tiempo donde hay un tiempo donde Dios está esperando que todos los seres humanos procedan en arrepentimiento. Entonces la gente no ha querido venir. La gente no ha querido venir en arrepentimiento y Dios castiga la humanidad con esta pandemia. Pandemia o no pandemia, creada o no creada, que es creada por los hombres y es soltada para que haga grandes azotes, porque el cabal tiene un propósito y es la disminución de la propiedad, de la cantidad de la humanidad, una gran disminución, y generar dos clases sociales, una élite gobernante que son ellos y que siempre han sido ellos y que han sido pocos, con un pueblo servil. Pero el pueblo anhelaba una palabra de aliento y el profeta no se la da porque sí. Y yo no les traigo esta palabra porque sí. Estamos en dificultades, estamos en temor. Ahora escuchaba en las noticias que hay algo que se llama el síndrome de la cabaña, y es el temor a estar en la calle. Hay temor por todo, hay temor a estar en la calle, hay temor a estar en la casa. Hablaba ahora con un amigo, con un discípulo, y me decía que tantos días, hombre de Dios, que tantos días en este encierro y mantenerse en armonía y en paz no es fácil. ¿Por qué? Pues porque el roce se intensifica y entonces los disgustos también se intensifican, pero gracias a Dios que nos ha dado la conciencia de tener a nuestro cargo el compromiso de hacer feliz al otro y de que el otro no sea el que me sirva, porque el amor es el que se da, lo dice en 1 Corintios 13, en esa gran composición literaria. El amor no busca lo suyo, el amor nunca deja de ser, el amor no busca lo suyo propio. Entonces, mis amados, nos dice que vienen tiempos y ya muy cercanos donde la élite caerá como cayó Sennacherib, y lo vamos a ver ya contando la historia de esa batalla y de esas invasiones de este perverso rey saqueador. El tiempo del dominio del malo es un tiempo corto. El tiempo de los perversos ha sido un tiempo supremamente corto. Lo hemos dicho, ¿cuánto fue el tiempo de los emperadores que se creían dioses? Llegó a su final. Aquellos que tienen poder y riqueza, poder político, poder económico, se creen dioses y lo único que hacen es subyugar. Pero el que tiene el poder espiritual lo tiene para servir. Y entonces viene el profeta y le dice de parte de Dios: el tiempo de la alegría ha llegado, mi amado pueblo de Judá. Mi querida Colombia, hablo al remanente fiel, el tiempo de la alegría ha llegado. Amo a toda la gente, a todos los que quieran venir en arrepentimiento para que le digan digan a Dios: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, yo te entrego mi vida, y entrarás a ser parte del remanente fiel y serás parte de los que se alegrarán. ¿Quiénes serán los beneficiarios del tiempo de la alegría, del gozo y de la bendición que están cerca? Los beneficiarios corresponden al remanente fiel. De manera que, número uno, el tiempo de la alegría, el gozo y la bendición está cerca. No temas, que estás guardado, no estás encarcelado. Dios te ha separado y te está protegiendo, y el que habita a su abrigo. Salmo 121, Jehová es mi guardador, Jehová es mi refugio, como lo dice en todas las Sagradas Escrituras. Esto es para los arrepentidos, como lo dice el profeta Joel: arrepentidos, arrepentimiento. Después de esto dice Joel 2:12:
Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Y nos dice que Él será solícito en perdonar. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque en la antigüedad los judíos han acostumbrado en tiempo de vuelo rasgar sus vestiduras, mesar la barba, arrancársela y echarse ceniza en la cabeza. Pero Él dice, no hagan, esto no es un arrepentimiento externo, no es romper los vestidos, es que se rasgue el corazón en arrepentimiento. Dice la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pero esta bienaventuranza no es para el que llora por frustración, por fracaso o por ruina. La bienaventuranza del que llora es el dolor del pecado, que lo tiene enredado y que no lo ha podido vencer. Señor, este pecado no lo he podido derrotar, y lloramos y le decimos, Señor, dame tu gracia para derrotar el pecado en mi vida. Entonces, vemos que el tiempo de la alegría y el gozo ha llegado. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son el pueblo arrepentido. El pueblo arrepentido, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Recordemos que en el capítulo dice, la queja del profeta es la queja de Dios, porque Dios habla a través del profeta. Ustedes, la religión de ustedes es externa, no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y el convocar asambleas no las puedo soportar. Limpiad vuestras manos. Y nos dice que desagraviemos a la huérfana y amparemos a la viuda. Que hagamos el bien al otro, porque el amor no hace mal a nadie. Y entonces, cuando nos arrepentimos, nos dice la Escritura que entraremos en alabanza. Tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas y tus consejos antiguos son firmeza. Señor, has convertido la ciudad en montón y en ruinas, porque Dios lo prometió. Dios desde siempre, y ustedes lo vieron, que se lo dijo a Caín cuando pecó. Si vas a pecar, el pecado, el mal está a la puerta. Si pecas, el mal está a la puerta. El pecado querrá enseñorearse de ti, pero tú tendrás que dominarlo. De manera que haz el bien y recibirás alabanza de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo eran las bendiciones? Miremos cómo eran las bendiciones. Recordemos en una de las historias que ya vimos, pero que las bendiciones son grandes y fabulosas y maravillosas. En Segunda de Crónicas, después de que el pueblo tuvo temor, fue a ser atacado por 3 ejércitos. Ya lo vimos. Si no has oído el audio, búscalo, la batalla de Josafat. Después de esa gran bendición donde Dios les dijo, estén quietos y tranquilos, que ustedes no van a perecer, la batalla es mía y no es de ustedes. Entonces nos dice en el versículo 24, después de que salieron a la batalla y entonaron unos cánticos de alabanza y decían, porque la misericordia de Dios es para siempre, entonces se mataron entre los 3 ejércitos, y cada cual ayudó a su compañero, y se mataban entre ellos. Y vinieron las bendiciones. ¿Cuáles fueron las bendiciones? Fueron riquezas, porque todos los cuerpos estaban muertos. Primero, que el peligro pasó. Segundo, que las bendiciones fueron riquezas, porque tenían un botín grande y se demoraron 3 días en recogerlo. Tercero, hubo gran bendición y alabaron el nombre el nombre de Jehová, y hubo gran gozo, salieron gozosos y hubo paz. La gente toda lo respetó, y nos dice que tuvieron paz durante 40 años, y todas las naciones
le respetaron y tuvieron temor e irrumpieron en alabanza. De manera, mi amado, que viene un tiempo para ti que le dices al Señor, que huyes de las garras del diablo y le dices: no quiero andar más en la perversidad del pecado, porque es allí donde se alegrará el desierto y la soledad. Recuerda lo que vimos en el capítulo 33, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Ese desierto es el ser humano que está seco de Dios, está seco de alegría, está lleno de tristeza, de angustia, de miedo, de pánico y de incertidumbre. Pero si invitas a Jesucristo a tu corazón, se alegrará tu vida, que fue desierto hasta ese momento, y desde ese momento entra el Espíritu Santo a tu corazón y empieza la tarea transformadora, regeneradora del Espíritu Santo, que nos transforma de gloria en gloria, como lo dice en 2 Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Dios, como lo dice Colosenses 3:10, que nos renovemos del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces nos dice que hay una obra en el Espíritu Santo, que dice en Romanos 8:11, que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tu vida está en ruina, en dificultades, en temor o en miedo. Cuando hay temor, hay falta de fe, porque el temor es la fe a la inversa. Y esa ausencia de fe trae temor, pero cuando te llenas, te generas de convicción y de certeza de que Dios es con nosotros, y si Dios es con nosotros, nadie puede contra nosotros. Entonces nos dice que si el Espíritu Santo llega a ti, ese Espíritu Santo ha de vivificar tu vida. Entonces, número 1, el tiempo de la alegría y del gozo ha llegado, y esos beneficios de gozo y de bendición y de alegría, que se alegrarán el desierto y la soledad, esa alegría y gozo es ¿para quién? Para los arrepentidos. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Entraremos en las bendiciones de nuestro Dios, y esas bendiciones serán riquezas materiales, será gozo, habrá respeto, habrá paz, y entraremos en alabanza, porque el enemigo que habrá quedado destruido, y el Señor lo ha prometido y Él es fiel. Número 2, una vez bendecidos, una vez que llegue el Espíritu Santo a nuestras vidas y empieza la obra transformadora, viene el Señor a hacernos instrumentos útiles en sus manos, que seamos vasos útiles en las manos de Dios, obreros aprobados, como lo dice Pablo a Timoteo. Y aquí dice: decid, versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Mi amado, escúchalo bien: Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y nos salvará. Es una salvación personal y en la misma presencia de nuestro Dios. Entonces nos está diciendo aquí el profeta que una vez el Espíritu Santo venga sobre nosotros, el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil en bosque, habrá alegría, porque el desierto ya no será más desierto, sino que florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y habrá alegría, habrá cantos de júbilo, y habrá gozo, paz, y habrá fiestas.
ahora sí es donde nos dice, entonces ve tú y haz lo mismo, como el Señor Jesucristo le decía a la gente. La gente le preguntaba, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le respondía y le daba una parábola y le decía, ve pues y haz lo mismo. Cuando viene una persona a mi vida con aflicción, con angustia, le doy una consejería pastoral, hago una oración, hago una liberación, la persona se siente mejor. Ay, yo no sé cómo agradecerle. Ve y haz lo mismo. Es decir, ven, empieza, capacítate y dile a otros que Jesucristo lo ha hecho. Y entonces es allí donde nosotros venimos a luchar por el reino de Dios y a ser obreros aprobados. Nos dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Nos dice el versículo 21. Nos sigue hablando allí, lo leen todo, 2 de Timoteo, el capítulo 2, que en una casa hay utensilios para usos honrosos y otros para unos usos viles. Y nos dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios. Huyamos de toda impureza y procuremos ser unos obreros aprobados delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y está transformando nuestra vida desértica, de alegría, una vida ruinosa, una vida sin esperanza y sin ilusiones, la ha convertido en un campo fértil y está llamada a ser un bosque. Ahora ya el Señor nos llama para que seamos instrumentos útiles en sus manos y para que nos dediquemos a fortalecer las manos cansadas, como dice en el verdadero ayuno. Si saciares el alma afligida, si tú eres indiferente al afligido, al pobre, al menesteroso, entonces no estás en esta historia, no serás de los beneficiarios. Dios lo que hace es despertar a nosotros nuestra sensibilidad. Anunciemos la salvación personal, porque dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Obsérvalo, el Señor viene con retribución y con pago, a unos viene con castigo y a nosotros que hemos dado la espalda al pecado, viene con bendición, con banquetes de manjares suculentos y de vinos refinados. De manera, mi amado, que pasamos al tercer punto y nos dice que la presencia de Dios será evidenciada con señales, milagros y prodigios. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando nosotros vamos a los evangelios, vemos que estas eran las señales que habrían de identificar al Mesías. Allí está anunciando la venida del Mesías. Este texto, esta profecía que estamos hablando del futuro glorioso de Dios, de la alegría venidera e inmediata para nosotros y futura para la eternidad a todos los que le hayamos dado la espalda al pecado y hayamos venido amorosamente a nuestro Dios, porque Él nos trae con amor y con gratitud vengamos a sus brazos. Hay una profecía que se cumplió en aquel tiempo cuando Sennacherib fue derrotado, no se dejó entrar a la ciudad y fue devuelto a la tierra por donde vino y allí murió. Sus hijos lo mataron. Y cuando se gobernó el rey Ezequías, el buen rey, siguió en su gobierno sin la oposición de ese anticristo, de ese tipo de anticristo, ahí vino alegría al pueblo de Dios. Ahora, después de esta cuarentena, después de esta dura prueba, de este tiempo de angustia y de necesidad,
viene la alegría, pero nosotros podemos vivir aún dentro de nuestra casa y mientras estamos en la cuarentena con alegría porque tenemos una esperanza grandiosa, como lo dice en Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso Jesucristo sufrió la cruz, porque tenía un gozo puesto delante. ¿Cuál era? La salvación del mundo. Jesucristo nos dice: aún no habéis padecido hasta la sangre como lo padeció nuestro Señor Jesucristo. Y Él padeció hasta la sangre porque tenía puesto delante de Él la salvación de la humanidad. A eso vino y lo logró. A eso vino y conquistó, venció el dolor, la enfermedad, la muerte y al que imperaba sobre la muerte. Entonces, en los evangelios, en los primeros 3 evangelios, los milagros se llaman milagros, pero en el evangelio de San Juan, los milagros se llaman mucho más señales. Señales. ¿Qué señal nos pides? La señal del profeta Jonás. ¿Qué señal nos dice? Y entonces aquí la señal era que cuando viniera el Hijo de Dios, los ojos de los ciegos se abrirían, los oídos de los sordos también se abrirían. El cojo saltaría como el ciervo y cantaría la lengua del mudo. Cuando todo esto ocurrió, el pueblo no se dio por entendido. ¿Por qué? Porque tenían una religión externa y no se habían acercado a la palabra. ¿Por qué el mundo está pereciendo en desesperanza? Porque la gente no quiere venir a las Sagradas Escrituras, que es palabra de Dios, y Dios nos está hablando, porque Dios dijo e hizo, y lo que dijo y lo que hizo lo dejó registrado, como lo vimos también anteriormente. Escribe en una tabla todo esto para que quede registrado y haya constancia. Capítulo 30, versículo 8: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede evidencia hasta el día postrero y eternamente y para siempre. Entonces, número 1, el tiempo de la alegría se avecina. Anímate, gózate, persevera. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin tendrá la bendición. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, dice Gálatas 6:10. No nos cansemos de hacer bien. Y esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la necedad de los hombres insensatos. Entonces la alegría ha llegado. Una vez arrepentidos y venidos a nuestro Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo y Él nos acoge como hijos para prepararnos y equiparnos y para que seamos instrumentos para usos honrosos. Recuerda 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 en adelante: límpiate de todo lo pecaminoso y serás un vaso útil en las manos de Dios para edificación de su reino y para usos honrosos y nobiles. Número 3, la presencia. Sigue esta presencia de Dios evidenciada con señales, milagros y prodigios. Las sanidades: ya no habrá discapacitados, no habrá ciegos, no habrá sordos, no habrá cojos. La aridez será fertilizada, dice: aguas serán cavadas en el desierto y habrá abundancia de aguas. Versículo 7: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Mire, habrá terreno altamente fructífero. Ya no habrá lugar de guarida de chacales, no habrá tierras, territorios peligrosos, porque podemos transitar por todo camino con absoluta tranquilidad y paz, porque Dios va delante de nosotros como poderoso gigante y todo será altamente fértil y productivo. Será como dice el Salmo 1: y todo lo que hace prosperará. Cuando te deleitas en la palabra de Dios, en ella meditas de día y de noche, nos dice la Escritura: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El lugar seco se convertirá en estanque. Nos dice en cuarto lugar que el camino
de prosperidad es camino de santidad. Entiéndelo bien. Si buscas un camino de prosperidad, no lo busques en las vilezas. No lo busques como lo vimos en el Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? ¿Quién es el que estará en tu bendita y hermosa presencia, mi Señor y Salvador? El que anda en integridad y hace justicia. Este es un camino de santidad. Hay que andar en integridad, hay que darle la espalda al pecado. El que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche a alguno contra su prójimo. Dios demanda santidad. Dios demanda santidad, y cuando tú vives en santidad, todo lo que hagas prosperará. Mi amado, te lo aseguro que de esta cuarentena vendremos y saldremos fortificados, bendecidos y aún prosperados. ¿Por dónde, me dirás tú? ¿Por dónde preguntamos? A mí me preguntan, pero ¿por dónde? Hace años se está diciendo que viene prosperidad. Dios lo hace, en su momento lo hará, porque Dios es fiel. Y Dios hace manantiales en el desierto y ríos en la soledad. Estará el acompañamiento de Dios. Nos dice el versículo 8, allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y nos dicen algunas disciplinas religiosas o artes místicos, como los llaman, que esto es para genios y para sabios. Y no, Señor, aquí nos dice que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Nos dice el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. De manera que algunos piensan que la salvación es para los fuertes, para los inteligentes y para los sabios. Pero ¿sabes quién es verdaderamente fuerte, inteligente y sabio? El que huye del pecado, el que refrena su lengua, el que se aparta de la inmoralidad y de la impureza, porque Dios le da algo que se llama dominio propio, que es la templanza. Será un camino de santidad el que te lleve a la prosperidad. Recuerda el muy conocido versículo de 3 de Juan, versículo 2. Amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el acompañamiento de Dios. Camino de santidad. Dios viene con nosotros. Es un camino seguro y nadie se pierde. Jesús es nuestro pastor, como lo dice la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Observa que no te puedes perder. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Ni lo presente ni lo porvenir, ni lo creado, ni lo ancho, ni lo profundo, ni principados, ni potestades nos podrá separar del amor de Dios, que es que es Cristo Jesús, mi Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En quinto lugar, no habrá peligro. No habrá ni león, ni fiera, ni virus, ni maldad, ni mortandad, ni saqueos, ni prestadiario. Ahora, el peor crimen que ha cometido la humanidad es el sistema bancario, porque estos perversos de la élite mundial son los dueños de los bancos del mundo y tienen esclavizada a la humanidad con la deuda.
pero esta fiesta se les acabó, mis amados. Vienen tiempos de alegría y de prosperidad. ¿Por dónde? No lo sé, mis amados, pero recuerda que lo dice ahí la Escritura: el Señor hace manantiales en el desierto, y este sistema monetario se les acabará. Vienen tiempos de gran cambio. Es un lugar exclusivo para los redimidos. Versículo 9: no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos seremos los que caminaremos por este camino de santidad, porque no habrá lugar para el inmundo, no habrá lugar para el no creyente, no habrá lugar para el que hace lo malo. De manera que es tiempo de decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Y en último lugar, el pueblo de Dios tendrá alegría para siempre. Repaso. Número 1, el tiempo de la alegría, el gozo y la bendición ha llegado. Se acerca el tiempo de la terminación de esta cuarentena. Viene con bendición, viene con alegría, porque lo superamos, porque no hay virus ni mortandad, porque el que habita al abrigo del Altísimo, la plaga no tocará tu morada. Pero sé prudente y quédate en casa. Esto es para los arrepentidos, para el remanente fiel. Una vez bendecidos y llenos del Espíritu Santo, el Señor nos equipa para que seamos instrumentos de Dios y vasos útiles para usos honrosos, como dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 y siguientes. Número 3, la presencia de Dios será evidenciada con poder. Ese poder es para hacer milagros, prodigios y señales. Sanidades: el cojo saltará, el ciego verá, los oídos de los sordos se abrirán. La aridez será fertilizada y habrá abundancia de aguas, porque el lugar seco se convertirá en estanque. El camino, en cuarto lugar, el camino de la prosperidad es un camino de santidad, porque la prosperidad que da el impío y la maldad y la perversión y el delito es una prosperidad efímera, pasajera, fugaz, y que traerá al final dolor, como lo dice en el Salmo 73. Dice: no mires la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y sigue diciendo el salmo de su prosperidad, y describe prácticamente la vida de un bandido, de un traqueto, de un narcotraficante, de un poderoso rico con el delito. Pero nos dice más adelantico: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamientos los harás caer. ¿En dónde quedaron los bandidos y los jefes de los carteles del mundo? Los de Colombia, ¿en dónde están? Y si están reemplazados por otros, óyeme, varón que estás en la jefatura del delito, escucha esto: el tiempo de tu reinado es corto, es breve, y tu fin será la condenación. Puede que no haya condenación en esta tierra, pero habrá condenación eterna. Arrepiéntete y ven, porque la prosperidad que no trae dolor es la del Señor Jesucristo. En quinto lugar, no habrá más peligro, porque el Señor andará con nosotros y es un lugar exclusivo para los redimidos. Y por último, el pueblo de Dios tendrá alegría para siempre. Versículo 10. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Mis amados, los redimidos, los salvados, redimir significa rescatar por el pago de un precio. Hay redención. Te pongo el ejemplo: cuando empeñas tu televisor en una casa de empeños y después vas con la boleta y pagas y te devuelven tu televisor, ahí redimiste tu televisor, pagaste y recuperaste. Ahora nosotros hemos sido redimidos del pecado y de la muerte, porque Jesucristo nos compró con su sangre y nos rescató de las garras del maligno para el reino del Dios eterno. De manera que los redimidos de Dios volveremos y estaremos con Él, llenos de alegría y gozo perpetuo. Aquí no hay lugar a la tristeza. Mi amado, si tienes la tristeza del encierro, gózate con el Señor, dale alabanza, dale
adoración, dale exaltación, porque el tiempo de la alegría ha llegado y la tristeza y el gemido huirán. Esto ocurrió hace 2800 años. Esto está ocurriendo. La alegría nos está coqueteando, pero ¿a quiénes? Nos está coqueteando diciéndonos: ven al Señor Jesucristo, entrégale tu vida. No te complazcas más en el pecado, en la infidelidad, en la inmoralidad y en tus propios credos y en tu propia manera de ver la vida. Es Jesucristo el Señor, el Rey y el Salvador, y la tristeza, el gemido huirán y no estarán más, y habrá paz, camino, calzada, y habrá prosperidad. ¿Quieres venir, mi amado? La invitación y la venida a Cristo es gratuita. Él ya pagó la cuenta en la cruz del Calvario. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo esta corta oración. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón y establezcas tu reino en mi vida. El reino del perdón, del respeto, de la humildad, de la integridad, de la generosidad, de la fidelidad, de la virtud, de la nobleza, de la benignidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Haz de mí un vaso útil para usos honrosos y límpiame con tu sangre de toda maldad, de toda malicia, hipocresía y de todo pecado. Equípame, úngeme, envíame y úsame. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Bendito Dios, Señor y Rey, gloria, honra, alabanza y adoración sean para ti. Gracias, Dios, porque tu palabra está llena de preciosas y maravillosas promesas, para que seamos participantes de ti, mi buen Dios, de tu reino, grandioso Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones desordenadas. Señor, nos pides que pongamos toda diligencia y añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque así, si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto y sin el conocimiento de Dios. Úsanos, Dios. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza, y que esta palabra penetre en los corazones de todos los que están escuchando este mensaje. Amado Dios, Señor y Rey, ahora bendice, Señor, cada hogar y cada familia, y trae provisión, Señor. Trae manantiales en el desierto. El lugar seco se convierte en estanque y haya prosperidad. Amado Salvador, de esta cuarentena los redimidos nos levantamos vigorosos a disfrutar contigo de banquetes de manjares suculentos y vinos refinados. Señor, ahora oramos por el país, por el presidente, por los que están en eminencia, por los gobernantes, los alzados en armas, los terroristas, las víctimas de la violencia, los que están secuestrados, los inmorales, ladrones, prostitutas, Dios de la gloria, por todos. Por sobre todo por Israel y por la paz de Jerusalén, por sobre todas estas cosas, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Hasta otra oportunidad, mis amados. Bendiciones.